Bienvenidos, mi nombre es Carlos Neves y esta es la presentación de mi proyecto de grado que lleva por título Estudio aerodinámico de la entrada en pérdida en efecto suelo a través del método Vortex-Laris no estacionario. La motivación de este proyecto surge por las causas aerodinámicas por las cuales ocurren los accidentes durante las maniobras de despegue y aterrizaje, ya que durante estas maniobras las aeronaves vuelan en alturas pequeñas en configuración de ángulo de ataque grande, lo cual representa una condición de vuelo riesgosa. De acuerdo a las estadísticas de Boeing para los accidentes fatales en vuelos comerciales entre 2008 y 2018, 49% de estos accidentes ocurrieron durante las etapas del descenso final y el aterrizaje, mientras que el 12% ocurrieron durante el despegue y el ascenso inicial. Esto representa más de la mitad de los accidentes y una de las causas por las cuales ocurren son la forma en cómo se realiza esta maniobra, ya que las aeronaves se encuentran volando en alturas pequeñas, donde el efecto suelo modifica sus características aerodinámicas y también afecta el comportamiento de entrada en pérdida de sustentación de la misma. Y esto último es algo que no es conocido ampliamente en la industria de la aviación, de acuerdo a estudios realizados por el Consejo Nacional para la Seguridad de Transporte de los Estados Unidos de América. Y es por esto que estas maniobras deben estudiarse antes de realizarse, ya sea a través de pruebas de vuelo, ensayos de túnel de viento o análisis ingenieriles de dinámica de fluidos computacional. Antes de presentar la investigación, vamos a discutir dos conceptos claves, el de la entrada en pérdida y el del efecto suelo. Es conocido para alas y perfiles aerodinámicos que cuando estos están en configuraciones de ángulo de ataques pequeños, el flujo se mantiene completamente adherido a sus superficies, lo cual genera una relación entre el coeficiente de sustentación y el ángulo de ataque que es lineal. Sin embargo, a medida que aumentamos el ángulo de ataque por efectos viscosos, el flujo sobre la superficie superior del perfil aerodinámico tenderá a separarse y el comportamiento lineal de la curva de sustentación se verá modificado, encontrándose un máximo. Y en este máximo se puede identificar lo que es la entrada en pérdida, en el cual podemos encontrar un coeficiente de sustentación máximo y un ángulo de ataque de entrada en pérdida. También cabe acotar que la entrada en pérdida estática y la entrada en pérdida dinámica son distintas debido a que los fenómenos de separación de flujo en vuelo estacionario y en vuelo no estacionario son distintos. Diversas metodologías han sido utilizadas para estudiar de forma analítica y computacional la entrada en pérdida tanto estática como dinámica, de perfiles aerodinámicos, alas, palas de helicópteros y aeronaves. Una de estas metodologías es la teoría de flujo de Kirchhoff, la cual es la que estamos empleando en este proyecto y se basa en la corrección de la curva del coeficiente de sustentación por un término de separación del flujo. Los modelos de separación del flujo que estamos utilizando en este proyecto son aquellos propuestos por Leishman MB2 y por Fischenberg, los cuales son una función del punto de separación del flujo sobre el perfil en función del ángulo de ataque del mismo. Por otro lado tenemos el efecto suelo, el cual es conocido como el cambio del campo del flujo alrededor de un objeto debido a la interacción del flujo con el plano del suelo. Esto es algo que podemos observar para las líneas de corrientes de un perfil aerodinámico en la figura número 3. Ahora, el efecto suelo debe diferenciarse en efecto suelo estático y en efecto suelo dinámico, siendo el primero el que ocurre en condiciones de vuelo estacionarias y el segundo el que ocurre en condiciones de vuelo no estacionarias. Asimismo, este fenómeno ha sido estudiado ampliamente en la literatura técnica, y entre ellas podemos encontrar las investigaciones experimentales de Recant, en las cuales se pudo observar que el efecto suelo aumenta el coeficiente de sustentación y disminuye el coeficiente de resistencia de alas rectangulares y trapezoidales a medida que éstas disminuyen su altura con respecto al suelo. También podemos encontrar las investigaciones analíticas de Wisselsberger y de Phillips y Hunsaker, en las cuales podemos encontrar métodos y caracterizaciones analíticas para estudiar este fenómeno. Asimismo, tenemos las investigaciones en efecto suelo dinámico de Shenan Schweiger, los cuales pudieron determinar que efectivamente el fenómeno del efecto suelo estático es distinto al del efecto suelo dinámico. Y diversas investigaciones sobre este fenómeno se pueden encontrar en la línea de investigación del profesor Pedro Boschetti de la Universidad Simón Bolívar, el cual es tutor de este proyecto. En la literatura técnica también podemos encontrar investigaciones sobre la entrada en pérdida en efecto suelo, las cuales han podido determinar que efectivamente el fenómeno del efecto suelo afecta la entrada en pérdida de perfiles aerodinámicos y alas. Esto es un fenómeno que es importante estudiarlo porque la entrada en pérdida de las aeronaves durante las maniobras de despegue y aterrizaje ocurren en efecto suelo dinámico. Y para mi conocimiento como autor de este proyecto y para el conocimiento del profesor Pedro Boschetti como tutor del mismo, investigaciones sobre la entrada en pérdida de alas durante maniobras de despegue y aterrizaje no han sido publicadas en la literatura técnica.
Ahora, el objetivo general de esta investigación es estudiar el comportamiento de la entrada en pérdida en efecto suelo estático y en efecto suelo dinámico utilizando el método Vortex-Laris no estacionario con un algoritmo de corrección de flujo basado en la teoría de flujo de Kirchhoff y las metodologías propuestas por Díaz y Dos Santos y Márquez. Asimismo, se plantearon los siguientes objetivos específicos: el de programar el método con su algoritmo de corrección, el de estudiar la influencia del efecto suelo estático en la entrada en pérdida de un ala rectangular con alargamiento de 8,587 y perfil NACA 4415, y estudiar la influencia del efecto suelo dinámico sobre la entrada en pérdida de esta ala. Asimismo, se planteó evaluar la separación del flujo sobre esta ala durante las maniobras de despegue y aterrizaje y en efecto suelo estático, y cómo esta separación del flujo afecta a la estela que el ala genera al avanzar en el espacio. Como se comentó anteriormente, la metodología de dinámica de fluidos computacional utilizada en este proyecto es la del método Vortex-Laris no estacionario, el cual es una metodología basada en la teoría del flujo potencial. Ahora, se conoce como flujo potencial aquel que se puede representar a través de una función potencial, y para ello el flujo debe ser irrotacional y por lo tanto el fluido no viscoso. Asimismo, al utilizar esta definición en la ecuación de continuidad para un flujo incompresible, podemos obtener la ecuación de Laplace, la cual, al ser resuelta con las condiciones de frontera de no penetración, de pequeñas perturbaciones, la condición de Kuta y el teorema de circulación de Kelvin, nos permitirá modelar el flujo irrotacional no viscoso incompresible alrededor de un perfil aerodinámico. En el método Vortex-Laris no estacionario para resolver la ecuación de Laplace, estamos utilizando dos tipos de singularidades: una singularidad de flujo uniforme para modelar la corriente libre y líneas de vórtices para discretizar el ala en anillos de vórtices, tanto a lo largo de la cuerda como de su envergadura. El proceso de cálculo del método inicia en el primer instante de tiempo y se repite en los instantes siguientes a medida que el ala avanza en el espacio, desprendiendo anillos de onda. El proceso de cálculo consiste en la satisfacción de la condición de no penetración de flujo en el ala, en la cual se calculan los coeficientes de influencia, los cuales son conocidos como la componente normal de la velocidad inducida por el anillo K con circulación unitaria en el resto de los anillos del ala. Esto genera una matriz de coeficientes de influencia que se multiplica por un vector de circulaciones desconocidas, los cuales, al ser igualados a la componente normal de las velocidades conocidas en el ala, nos permite resolver el sistema de ecuaciones para obtener las fuerzas aerodinámicas, tomando en cuenta también la utilización del método de las imágenes para modelar el plano del suelo. Ahora, estas fuerzas aerodinámicas son obtenidas o son productos de un campo de flujo irrotacional, no viscoso e incompresible. Y para poder modelar la entrada en pérdida necesitamos incluir los efectos por separación del flujo en el ala. Para ello se emplea un algoritmo de corrección en el cual se debe calcular la distribución de ángulo efectivo a lo largo de la envergadura del ala para así poder encontrar la separación del flujo sobre esta. Con la separación del flujo en el ala se pueden corregir los coeficientes de influencia utilizando la metodología de Dos Santos y Márquez. Y si repetimos este algoritmo en cada instante de tiempo hasta satisfacer un criterio de convergencia para la separación del flujo, podemos obtener fuerzas aerodinámicas en cada instante de tiempo corregidas o afectadas por los fenómenos viscosos. Y así podemos estudiar la entrada en pérdida con el método Vortex-Laris no estacionario. Una vez programado el método, se procedió a su validación. Para ello se están realizando dos validaciones: una validación de la influencia del efecto suelo y otra validación para la entrada en pérdida en efecto suelo. Para la validación del efecto suelo, estamos utilizando los resultados obtenidos por Recante en pruebas de túnel de viento. En la figura número 8 podemos observar los valores obtenidos para la influencia del efecto suelo sobre la sustentación. En esta figura podemos observar que los resultados numéricos siguen la tendencia de los resultados experimentales, siendo la mayor diferencia entre estos resultados del 2,95%, la cual es una diferencia satisfactoria para la validación del método. También los resultados numéricos fueron comparados con la caracterización analítica de Phillips y Hunsaker, en la cual podemos observar que a medida que disminuye la altura, la diferencia entre estos resultados numéricos y analíticos incrementa, teniéndose una mayor diferencia en la menor altura, que es del 11,66%. Para hacer la validación de la entrada en pérdida en efecto suelo, se están utilizando los resultados obtenidos por Traub en ensayos de túnel de viento. En la figura número 9 y en la figura número 10 podemos observar las curvas del coeficiente de sustentación generadas por el método Vortex-Laris no estacionario y el estacionario, utilizando los modelos de separación de flujo Ka, que es el correspondiente al modelo de separación de flujo de Fishenberg, el modelo de separación de flujo Km, que es el correspondiente al modelo de separación de flujo de Leishman and Beddoes. De manera general, podemos observar que las metodologías que utilizan el modelo de separación de flujo Ka
puede modelar satisfactoriamente el comportamiento de la entrada en pérdida del ala en cada una de las alturas estudiadas. Asimismo, podemos observar que el ángulo de ataque de entrada en pérdida fue subestimado, mientras que el valor del coeficiente de sustentación máximo fue predecido satisfactoriamente. Esto último lo podemos observar en la figura número 11, donde se presenta la influencia del efecto suelo sobre el ángulo de ataque de entrada en pérdida. En esta figura podemos observar que los resultados numéricos obtenidos por las metodologías KA siguen la tendencia de los resultados experimentales, obteniéndose una mayor diferencia entre estos resultados del 7,81% en la altura más alta. También en esta figura podemos observar la variación la influencia del efecto suelo sobre el coeficiente de sustentación máximo, y los resultados obtenidos con el modelo de separación de flujo KA siguen la tendencia de los resultados experimentales, excepto para la altura más baja, donde podemos encontrar la mayor diferencia, que es del 3,62%. Una vez validado el método programado, se procedió al estudio de la entrada empírica en efecto suelo, utilizando el ala de la línea de investigación del profesor Pedro Boschetti, tanto en efecto suelo estático como en efecto suelo dinámico. Para el estudio del efecto suelo estático, se generaron las curvas del coeficiente de sustentación para el ala de estudio. En estas curvas podemos observar que efectivamente el efecto suelo afecta a la entrada en pérdida del ala, de forma que su ángulo de ataque y el coeficiente de sustentación disminuyen. Esto es algo que podemos constatar en la tabla número 1, donde podemos observar que efectivamente el coeficiente de sustentación máximo y el ángulo de ataque de entrada en pérdida son función de la altura del ala. Adicionalmente, se realizó un análisis sobre la separación del flujo en el ala en efecto suelo estático. En la figura número 13 podemos observar la distribución del punto de separación del flujo a lo largo de la semienvergadura del ala, en función de la altura de esta en efecto suelo, para un ángulo de ataque grande de 16 grados. De forma general, podemos observar que a medida que disminuye la altura del ala en el espacio, la separación del flujo sobre esta aumenta, lo cual implica que para ángulos de ataques grandes en efecto suelo, al disminuir la altura, la pérdida de sustentación aumenta. También podemos observar en esta figura que la mayor separación del flujo sobre el ala en vuelo estacionario ocurre en la sección del encastre. Para finalizar con el estudio del efecto suelo estático, se realizó una comparación entre la estela generada por el ala en vuelo libre como en efecto suelo. En vuelo libre podemos observar que la zona central de la estela se desplaza hacia abajo verticalmente sin ningún tipo de limitación, mientras que los vórtices marginales de la estela producidos en la punta del ala se pueden desarrollar sin ningún tipo de influencia del plano del suelo. Sin embargo, en efecto suelo estático podemos observar que el desplazamiento vertical de la zona central de la estela se ve limitado por el plano del suelo, y asimismo el desarrollo de los vórtices marginales se ve influenciado por el efecto suelo, de forma que estos se aplanan y se desplazan lateralmente. También, una vez que se activa el algoritmo de corrección, podemos observar que en el centro de la onda se genera un pico. Este pico se debe a que esta es la zona del ala con la mayor separación del flujo, lo cual implica que los anillos de vórtices que van a ser desprendidos hacia la estela en esta zona van a tener una menor circulación que los del resto de su vecindad, lo cual genera que estos se eleven hacia arriba producto de las velocidades inducidas en el espacio por el resto de las singularidades. Para el estudio de la entrada en pérdida en efecto suelo dinámico se simularon maniobras de despegue y de aterrizaje, tomando en cuenta la trayectoria de flare propuesta por Blakelock. También se están utilizando dos modelos para la variación del ángulo de cabeceo durante la maniobra. Un modelo de variación cuya velocidad angular es constante en el tiempo y otro modelo cuya variación de la velocidad angular es exponencial durante la maniobra. Adicionalmente, antes de realizar la maniobra en la simulación, el ala va a realizar un vuelo estacionario en un ángulo de ataque alfa sub 0 hasta que sus coeficientes aerodinámicos alcanzan un estado estacionario. Luego, durante la maniobra de despegue o aterrizaje, se van a tomar valores de mz o kz constantes que produzcan la entrada en pérdida en el ala durante la maniobra y que a su vez mantengan el término tau 2 alfa punto del modelo de separación de Fischenberg cercano a 0. Las trayectorias de flare simuladas son aquellas correspondientes a un término tau que controla la forma de su trayectoria de 3,12, un término h sub 0 de 1,016 veces la envergadura del ala y un espaciamiento temporal de 0,5 segundos. En la maniobra número 16 podemos observar la variación del coeficiente de sustentación y del ángulo de ataque obtenido por el ala en 8 maniobras simuladas con el modelo de separación de flujo KA. También podemos observar las curvas para el coeficiente de sustentación máximo y para el ángulo de ataque de entrada en pérdida en efecto suelo estático. Y por último podemos identificar por los marcadores de X a los puntos en los cuales el ala entra en pérdida en efecto suelo dinámico.
De forma general, podemos observar que tanto el ángulo de ataque de entrada en pérdida como el coeficiente de sustentación obtenido en la entrada en pérdida en efecto suelo dinámico son menores a los valores obtenidos en efecto suelo estático. Otras observaciones interesantes que podemos realizar es al comparar también la maniobra número 1 con la maniobra número 2 y la maniobra número 4, en las cuales podemos observar que el ala entra en pérdida en la misma altura, pero el ángulo de ataque de entrada en pérdida y el coeficiente de sustentación en la entrada en pérdida son distintos. Otra observación interesante que podemos realizar es al comparar la maniobra número 1 con la maniobra número 6, en las cuales podemos observar que el ala entra en pérdida en alturas distintas, pero en la altura donde el ala entra en pérdida en la maniobra número 6, en la maniobra número 1, el ala logró alcanzar un ángulo de ataque mayor al ángulo de ataque de entrada en pérdida que obtiene el ala en la maniobra número 6. Si seguimos haciendo observaciones similares a esta, lo único que podemos concluir es que la entrada en pérdida en efecto suelo dinámico depende del historial aerodinámico de la maniobra. Por otro lado, en la figura 17 se presentan los mismos resultados, pero esta vez obtenidos por el modelo de separación de flujo KM. Y las observaciones que se pueden realizar son las mismas que al utilizar el modelo de separación de flujo KA, con la excepción de que para dos maniobras de despegue, el ángulo de ataque de entrada en pérdida en efecto suelo dinámico es mayor al obtenido en efecto suelo estático. Adicionalmente, se realizó un análisis de la separación del flujo sobre el ala durante las maniobras de despegue. En la figura número 18 podemos observar la distribución del punto de separación del flujo a lo largo de la semienvergadura del ala para una de las maniobras simuladas, en la cual podemos observar que a medida que el ala progresa en la maniobra aumentando su altura, aumenta la separación del flujo. Sin embargo, esta vez durante las maniobras de despegue la mayor separación se encuentra en las secciones de la semienvergadura 0.2 y 0.4, lo cual es algo distinto a la tendencia o a la forma de la distribución de la separación del flujo obtenida en vuelo estacionario, donde la mayor separación fue obtenida en las secciones del encastre. Para finalizar con el estudio de las maniobras de despegue, se realizó un estudio sobre el desarrollo de la estela durante estas maniobras. En la figura número 19 podemos observar que la estela, antes de que el ala se comience a elevar en el espacio, ve limitado su desplazamiento vertical por efectos del plano del suelo. También podemos observar que en los vórtices marginales ven afectados su capacidad de desarrollo producto del efecto suelo, ya que estos son aplanados y se desplazan lateralmente. Sin embargo, a medida que el ala gana altura en el espacio, podemos observar cómo estos vórtices ganan capacidad de enrollamiento. Otra observación interesante que podemos realizar sobre la forma de la estela es la depresión que se genera en el centro de esta y cómo son los segmentos de onda que están cercanos al encastre y no los del encastre los que se elevan en la estela. En la figura número 19 podemos observar claramente esta tendencia en la forma de la estela, donde aquí podemos observar su depresión y cómo se generan dos arcos en la semienvergadura del ala. Y estos arcos se deben a que estas son las secciones del ala donde ocurre la mayor separación del flujo, y por ende estos van a ser los anillos de vórtices desprendidos en la estela durante la maniobra que van a tener menor circulación y se van a ser elevados hacia arriba. En cuanto a las maniobras de aterrizaje, en la figura número 20 podemos observar la variación del coeficiente de sustentación y el ángulo de ataque durante la maniobra para 12 maniobras simuladas con el modelo de separación de flujo KA. Y las observaciones que realizamos en cuanto a la entrada en pérdida en efecto suelo dinámico son las mismas que para las maniobras de despegue, en las cuales podemos observar que los valores del ángulo de ataque de entrada en pérdida del coeficiente de sustentación en la entrada en pérdida del ala en efecto suelo dinámico son menores a los valores obtenidos en efecto suelo estático y que también los valores de la entrada en pérdida en efecto suelo dinámico durante las maniobras de aterrizaje dependen del historial de la maniobra. En la figura número 21 podemos observar los resultados para las maniobras de aterrizaje, pero esta vez utilizando el modelo de separación de flujo KM. Y las observaciones que se realizan en cuanto a la entrada en pérdida en efecto suelo dinámica son las mismas que se pueden realizar para el modelo de separación de flujo KA. Adicionalmente, se realizó un análisis para la separación del flujo sobre el ala durante las maniobras de aterrizaje. En la figura número 22 podemos observar la distribución del punto de separación del flujo a lo largo de la semienvergadura del ala. Y de forma general podemos observar que a medida que el ala avanza en la maniobra y disminuye su altura en el espacio, la separación del flujo sobre esta aumenta. También podemos observar que a diferencia de las maniobras de despegue, en las maniobras de aterrizaje la mayor separación del flujo en el ala se encuentra en la sección del encastre. Para finalizar con el estudio de las maniobras de aterrizaje y con el estudio de la entrada en pérdida en efecto suelo dinámico, se realizó un análisis sobre el desarrollo de la estela durante las maniobras de aterrizaje.
En la figura número 23 podemos observar cómo la estela, antes de realizarse el aterrizaje, puede desplazarse verticalmente hacia abajo y cómo sus vórtices marginales pueden desarrollarse apropiadamente sin influencia del plano del suelo. Sin embargo, a medida que el ala disminuye su altura en el espacio, el desarrollo de estos vórtices marginales se ve afectado, ya que estos se ven un poco aplanados y se desplazan lateralmente. También se puede observar cómo el desplazamiento vertical de la estela en su zona central se ve limitado, mientras que a medida que el ala disminuye su altura en el espacio durante el aterrizaje, aparece un pico durante la maniobra en su zona central. Este pico se debe a que es en esta zona del ala o en estas secciones del ala donde podemos encontrar la mayor separación del flujo. Y por ende, como ya se ha explicado anteriormente, estos van a ser los anillos de vórtice con menor circulación en su vecindad. Y por estos son elevados y se genera este pico. Ya para cerrar con el proyecto, luego de haberse realizado el estudio en efecto suelo estático, se puede concluir que efectivamente el efecto suelo afecta a la separación del flujo sobre el ala y consecuentemente su entrada en pérdida, de forma que a medida que el ala disminuye su altura en el espacio, la separación del flujo sobre esta aumenta. También se puede concluir que en cuanto a la entrada en pérdida en efecto suelo estático, el coeficiente de sustentación máximo y el ángulo de ataque de entrada en pérdida disminuyen al disminuir la altura del ala. Asimismo, tras haberse realizado el estudio en efecto suelo dinámico, se puede concluir que el coeficiente de sustentación y el ángulo de ataque de entrada en pérdida en efecto suelo dinámico dependen del historial aerodinámico de la maniobra y a su vez su valor es menor al valor adquirido en efecto suelo estático, con la excepción de las dos maniobras de aterrizaje simuladas con el modelo de separación de flujo KM, en las cuales el ángulo de ataque de entrada en pérdida en efecto suelo dinámico fue mayor al valor obtenido en efecto suelo estático. También se puede concluir en base a las observaciones realizadas durante las maniobras de aterrizaje de despegue que la forma en cómo se separa el flujo sobre el ala durante estas maniobras es distinta. Por último, en base a las observaciones realizadas para el desarrollo de la estela, se puede concluir que el enrollamiento de la estela está condicionado por la forma de la separación del flujo sobre el ala y que a su vez la forma en cómo se enrolla la estela durante las maniobras de despegue y aterrizaje es distinta. También se puede concluir que efectivamente el desarrollo de la estela se ve influenciado por el plano del suelo, de forma que éste aplana y limita el desplazamiento vertical de su zona central y de los vórtices marginales. Debemos recordar que el análisis de este proyecto es un análisis de dinámica de fluidos computacional. Por lo tanto, los resultados presentados para el estudio de la entrada en pérdida en efecto suelo estático y en efecto suelo dinámico deben ser validados en ensayos de túnel de viento o en pruebas de vuelo. También, en base al código elaborado, se recomienda la repetición de este estudio, pero para alas de diferentes configuraciones y también poder incrementar la capacidad del código para incluir en el análisis aerodinámico otros elementos del avión como el fuselaje, la cola, spoilers y alerones. También se recomienda la elaboración de un código de dinámica de fluidos computacional basado en el método de paneles con singularidades de doblete, de forma que se pueda repetir este estudio, pero esta vez tomando en cuenta el espesor del ala. Ya para finalizar, tengo la dicha de comentar que la metodología que se utilizó para integrar el algoritmo de corrección de flujo basado en la teoría de flujo de Kirchhoff en el método Barthes-Laris no estacionario no ha sido descrita anteriormente en la literatura técnica ni en la literatura académica. Y también estudios similares al realizado en este proyecto para la entrada en pérdida de alas en maniobras de despegue y aterrizaje tampoco han sido publicados en la literatura técnica. Quería agradecer a la Coordinación de Ingeniería Mecánica y a todos los departamentos involucrados en las gestiones que hicieron posible la presentación y la evaluación de este proyecto de grado. También quería agradecer al jurado asignado, comprendido por el profesor Boris Bocio, al profesor Pedro Boschetti y el profesor Pedro González. También quería agradecer al profesor Pedro Boschetti por haber sido tutor de este proyecto, el cual sin duda alguna ha sido un proyecto que ha estado bien organizado desde el inicio hasta el final y que ha sido uno de los trabajos más arduos que he realizado durante toda mi etapa universitaria. Quería agradecer también a mis compañeros de carrera que han estado involucrados en mi crecimiento personal, académico y profesional, en especial aquellos que formaron parte conmigo en la agrupación HNMUN 2019 y en la selección de fútbol de la universidad. También quería agradecer a mi familia por su constante e incansable apoyo durante mi vida, carrera y la elaboración de este proyecto, así como a todos mis amigos que han estado presentes en mi vida y me han apoyado durante la elaboración de este proyecto, al igual que a mi novia Alexandra que ha estado conmigo durante el inicio de este proyecto.
También quiero darle las gracias a todos los que han podido visualizar esta presentación, que espero haya sido una experiencia enriquecedora y que hayan aprendido un poco sobre aspectos importantes en la aerodinámica de alas y aviones. Y sin más nada que agregar, los agradezco los agradezco a todos y espero que hayan disfrutado la presentación. Muchas gracias.